Vamos a comenzar, ¿ah? Vamos a comenzar. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente. A ver, vamos a decir sea, ¿verdad? F, una función de clase C en un intervalo I. Es decir, la función f es una función continua en un intervalo I. ¿Ok? Entonces ahora vamos a decir aquí, sean x sub 0, x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos, hasta x sub n, ¿verdad? Puntos dentro del intervalo I, tales que, dos puntos, existe la siguiente relación de orden entre estos n más 1 puntitos que están en el intervalo I. Lo tendríamos así, a ver, x sub 0 menor que x sub 1, menor que x sub 2 y así, ¿verdad? Menor que x sub n. ¿Sí? Vamos a considerar esta relación de orden. Muy bien. Entonces vamos a decir ahora lo siguiente. Suponga que no se conoce la regla de correspondencia de f, de la función f, pues, ¿no? Suponga que no se conoce la regla de correspondencia de f, sin embargo, se conoce que dos puntos. Se conoce que f, cuando se evalúa f en x sub 0, por ejemplo, el resultado es un y sub 0. Y así, pues no, f de x1, esto es un y sub 1, f de x2, esto es un y sub 2, y así hasta f de x sub n, y esto es y sub n. ¿Ok? Esto. En otras palabras, lo voy a poner acá, ¿ven? Conocemos n más 1 puntos. N más 1 puntos en el plano. Por donde pasa la gráfica de f. Por donde pasa la gráfica, claro, de la función f. ¿Ok? Eso. Ahora vamos a decir acá lo siguiente. Vamos a decir acá, sea x asterisco, le vamos a poner x asterisco, a ver, a un puntito arbitrario que se encuentra entre x sub 0 y x sub n. Entonces vamos a decir aquí, sea x asterisco un punto que está entre x sub 0 y x sub n. Ahí está. ¿Ok? Y ojo, la idea es que no conocemos la regla de correspondencia de esta función f. ¿Ok? Entonces, vamos a decir aquí, no conocemos, por ende, el valor de f
de X asterisco. Ok. Entonces, se desea aproximar el valor de f de x asterisco. Obviamente ese x asterisco no es ninguno de estos x de aquí, pues no. Es decir, x asterisco no es ni x0, ni x1, ni x2. Ok. Ok, entonces voy a plantear aquí la siguiente pregunta. A ver. ¿En qué consiste el problema de la interpolación polinomial ¿En qué consiste el problema de la interpolación polinomial? Entonces vamos a decir aquí debemos construir una función polinomial. Ahora, podría ser una función polinomial o una función definida por tramos, pero en cada tramo tener un polinomio también, ¿ah? Lo puedo poner entre paréntesis, ¿ya? O una función definida por tramos o por segmentos se dice, ¿verdad? O una función definida por tramos y en cada tramo tener un polinomio de cierto grado, vamos a ponerle así, a ver. De cierto grado. Ok. Continúo acá, a ver. Entonces, repito esta parte. A ver, debemos construir una función polinomial. Yo la voy a llamar P. Ok, continúo aquí, ¿verdad? Con la explicación. Tal que, dos puntos, pues esta función polinomial, su gráfica en el plano, pase por los mismos n más 1 puntos por donde pasa la gráfica de f. Es decir, debería cumplirse lo siguiente, pues no, que para toda i de 0 a n, pues obviamente p de x sub i sea igual a ¿quién? A y sub i. ¿Sí? En otras palabras, coma, esta función polinomial, p de x debe pasar, su gráfica me refiero, pues no, su gráfica por los mismos n más 1 puntos del plano por donde pasa la gráfica de f. Ok. ¿Qué esperamos al final? A ver, entonces vamos a decir aquí. Se espera que
2 puntos. Obviamente se espera lo siguiente, que f evaluada en el punto x asterisco pues sea aproximadamente igual a esta función polinomial, ¿verdad? Evaluada en x asterisco. Ok, eso esperamos, pues, ¿no? Es decir, la idea es que el polinomio aproxime a la función. Y obviamente el tema del error es importante también aquí, pues, ¿no? Entonces le voy a poner aquí el error. Le voy a poner E sub A, ok, de error absoluto. El error E sub A, que sería esta diferencia, pues, ¿no? Pues es algo importante que debemos considerar. Hagamos un grafiquito aquí, a ver, para hacer ilustrativo el asunto. Por ejemplo, a ver, esta es la función. Por poner un ejemplo, esa es la función. Entonces, acá tenemos y sub 0. Aquí y sub 1. Acá tendríamos y sub 2, así, ¿verdad? Hasta el último puntito. Por ejemplo, aquí tendríamos el y sub n. Ahí. Esa es la función, por ejemplo, de la que no conocemos la regla de correspondencia. Sabemos que hay una función que es continua y que la gráfica de esta función pasa por n más 1 puntos en el plano, ¿verdad? Ahí está. Ok. Entonces la idea es para intentar aproximar a la función, ok, y ojo con la relación de orden que existe entre los x. x0 menor que x1, x1 menor que x2, y así, ¿verdad? Ahora, no necesariamente estos puntitos, ¿verdad? X espaciados, no necesariamente. Y tenemos continuidad, la función f es continua, ¿verdad? Al menos en un intervalo, esta función f es de clase C, al menos en un intervalo que contiene estos n más 1 puntos. ¿Ok? Es decir, este sería el intervalo I, este. Este es el intervalo I de acá, ¿verdad? Este. Muy bien, entonces luego decíamos, a ver, tenemos un x asterisco que no es ninguno de estos x de aquí, ¿verdad? Y que se encuentra entre x sub 0 y x sub n. No sé, me voy a inventar, a ver. Supongamos que lo ubico aquí, por poner un ejemplo, aquí. Este es x asterisco. Ok, ese es x asterisco. Entonces, ¿quién es f de x asterisco? Vamos a buscarlo acá, a ver. Por ejemplo, este punto de aquí es f de x asterisco. Ok. Entonces, la idea es, en la interpolación polinomial, porque, por ejemplo, hay interpolación exponencial, hay interpolación trigonométrica, donde intentamos, por ejemplo, aproximar a la función f usando una combinación lineal de funciones exponenciales, si se trata de una interpolación exponencial. O si se trata de una interpolación trigonométrica, yo intento aproximar a la función
usando una combinación lineal de senos y cosenos con distintos argumentos. Pero como hablamos de interpolación polinomial, la idea es aproximar a la función usando polinomios. ¿Ok? Entonces, por eso decía yo aquí, ¿verdad? Una función polinomial. ¿Ok? Polinomial o una función que esté definida por tramos, por segmentos, y en cada tramo o segmento tener un polinomio de algún grado. ¿Ok? Muy bien, entonces, y esta función polinomial debe pasar por los puntos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función polinomial podría ser alguna cuestión así, por ejemplo, qué sé yo, así, ¿verdad? Y de repente pasa por aquí así y hace así. ¿Ok? Entonces, esta de color negro aquí, esta es y igual p de x. Esta es ya la función polinomial. ¿Estamos? Esa es la función polinomial. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería p de x asterisco? ¿Quién sería p de x asterisco? Entonces, pues, obviamente p de x asterisco estaría acá, pues, ¿no? Es decir, sería este puntito de aquí, este. Es decir, aquí ya tendríamos p de x asterisco. Y obviamente esta diferencia, esta distancia aquí, ¿verdad? Esta distancia vertical, este sería el e sub a. Es decir, sería el error, ¿verdad? El error. El error, el cual obviamente no lo podemos medir de manera precisa, y lo que intentamos es acotarlo siempre, ¿verdad? Claro, porque si mido el error de manera precisa, pues entonces quiere decir que puedo conocer esto. Si puedo conocer esto, entonces ¿para qué tanto lío? Pues, ¿no? Entonces vamos a intentar es acotar este error. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. Ahora, de todas maneras yo voy a poner acá una notita, ¿ve? Aquí a un ladito. Voy a poner una nota. Existen muchas formas de construir la función polinomial P, que obviamente también va de I en R, pues, ¿no? Sí. Si bien es cierto, en algunos casos podríamos no conocer su regla de correspondencia, pero en otros casos, aun cuando podríamos conocer la regla de correspondencia de F, podría ser muy costosa de evaluar. Y cuando digo costosa de evaluar, me refiero en términos computacionales, pues, ¿no? Sí, una regla de correspondencia, ¿verdad? Muy complicada, ¿verdad? Que preferimos no usar la regla de correspondencia para conocer cómo se comporta la función en algún punto en particular de su dominio, sino que preferimos, es decir, nos podría resultar más conveniente, repito, en términos computacionales, interpolar. ¿Sí? ¿Okay? Es decir, aproximar la función con un polinomio, y pues el polinomio sí es más sencillo de evaluar. ¿Ok? Entonces, el primer polinomio que vamos a estudiar y que nos va a servir para aproximar funciones continuas es el polinomio de Lagrange. Polinomio de Lagrange. Lo vamos a definir, pues, ¿no? Vamos a definir el polinomio de Lagrange. Entonces vamos a decir aquí, considere el problema de la interpolación polinomial. Considere el problema de la interpolación polinomial. Yo lo voy a poner simplemente así, ¿ah? P y P.
¿Ok? Problema de la interpolación polinomial. Indicado anteriormente. Entonces decimos aquí, se define el polinomio de Lagrange. Le voy a poner así, a P sub L, P de polinomio y esa L para saber qué es el polinomio de Lagrange. ¿Ok? Como dos puntos. Entonces vamos a decir aquí que el polinomio de Lagrange, P sub L de X, es igual a Y sub 0 por una función L sub 0 de X, ya voy a indicar quién es, más Y sub 1 por L sub 1 de X, otra función, más Y sub 2 por L sub 2 de X, otra función, más puntos suspensivos, hasta Y sub n por L sub n de X. Ok. Así tenemos lo siguiente, pues no, tenemos aquí que el polinomio de Lagrange está definido así, a ver, como sigma, ponemos aquí sigma desde i igual 0 hasta n de y sub i por L sub i de X. Ahora, estos y sub i, por eso yo digo aquí, no considera el problema de interpolación polinomial que se mencionó anteriormente. Entonces, esos y sub i son estos de acá, pues, ¿no? Es decir, estos valores los conocemos. Conocemos estas y conocemos estas x de acá. Ok. Y, pues, obviamente tenemos que definir quiénes son estos L sub i. Ok. Donde... A ver, continúo acá mejor. Vamos a ver, ¿dónde? Dos puntos. A ver, ¿quién es este L sub i? A ver, ¿quién es este L sub i? Ojo, ¿ah? L sub i, ojo con esta i, porque esta i se mueve de 0 a n. Quiere decir que ¿cuántas funciones L hay? N más 1 funciones L. Y si ustedes observan, el polinomio de Lagrange es una combinación lineal de estas funciones L. Es una combinación lineal, observan, ¿no? Entonces, el L sub i sería así, a ver. Por ejemplo, aquí en el numerador es un cociente, ¿verdad? Puros factores lineales. Entonces tendríamos en el numerador x menos x sub 0, aquí, por x menos x sub 1, por x menos x sub 2, y así. Acá tendríamos x menos x sub i menos 1. Ojo, no va el factor x menos x sub i. Cuando quiero construir L sub i, no va el factor x menos x sub i. Salto directamente al factor x menos x sub i más 1. Ok, y así hasta x menos x sub n. Quiere decir que cuando yo voy a construir L sub 0, ¿cuál es el factor que no va, el factor lineal que no va en el numerador? X menos x sub 0. Cuando construyo L sub 1, no va a x menos x sub 1. Y así hasta el último, cuando construyo L sub n, no va a x menos x sub n. Y todo esto dividido, aquí, ¿verdad? Todo esto dividido ¿para quién? Ojo, ¿ah? Sería x sub i menos x sub 0. X sub i menos x sub 1. X sub i menos x sub 2, puntos suspensivos. X sub i menos x sub i menos 1. X sub i menos x sub i más 1, puntos suspensivos, hasta x sub i menos x sub n. En otras palabras, lo podemos definir como un productorio. Entonces tendríamos aquí así, ¿no? Tendríamos el productorio desde k igual, ojo con k corre de 0 ¿hasta dónde? Hasta n. K corre de 0 a n, pero k corre de 0 a n tomando todos los valores de 0 a n salvo 1. I, entonces tendríamos que decir aquí con k distinto de i. Y ahí decimos aquí, ¿no? X menos x sub k sobre x sub i menos x sub k.
Ok. Entonces, así están definidos los L. Ok. Entonces, aquí una pequeña observación, a ver. Una pequeña observación aquí. Entonces vamos a decir, note que L sub 0, L sub 1, L sub 2, puntos suspensivos hasta L sub n son polinomios. ¿Cuántos factores? Porque abajo tenemos un montón de números reales, ¿no? Esto es un real, esto es fijo, ¿no? Esto no depende de x. ¿Sí? Aquí abajo, pues tenemos números reales. Acá arriba tenemos factores lineales. ¿Cuántos factores lineales hay arriba? Bueno, si fueran todos desde 0 a n sería n más 1, pero no va el factor x menos x sub i. Por lo tanto tenemos n. Entonces si yo multiplico, ¿verdad?, n factores lineales, el resultado es un polinomio de grado n. Claro, entonces lo que tenemos aquí es que todos estos L son polinomios de grado n, es decir, están en el espacio vectorial P sub n. ¿Ok? Y como el polinomio de Lagrange, que es este, ¿no? Este es el polinomio de Lagrange. Y como el polinomio de Lagrange es una combinación lineal de polinomios de grado n, pues ¿cuál es el grado del polinomio de Lagrange? Pues también es un polinomio de grado n. Entonces, lo pongo aquí, a ver. Polinomio de Lagrange, al ser una combinación lineal de estos polinomios de grado n, pues es también un polinomio de grado n. Ok. Quiero que observen que el polinomio de Lagrange lo construimos usando los n más 1 pares ordenados. x0, y0, x1, y1, x2, y2, y así puntos suspensivos hasta x sub n, y sub n. Ok, entonces, utilizando los n más 1 pares ordenados, podemos construir el polinomio de Lagrange, el cual es un polinomio de grado n. Eso quiere decir que si yo tengo 5 pares ordenados, con esos 5 pares ordenados, ¿cuál sería el grado del polinomio de Lagrange? 4. 4. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces pongan teorema de existencia y unicidad. Ante el problema de interpolación polinomial anterior, coma, el polinomio de Lagrange P sub L de X es el único polinomio de grado n que pasa, refiriéndome a su gráfica, por los n más 1 pares ordenados, 2 puntos, pues aquí no, para toda i de 0 a n, x sub i, y sub i. Ok. En otras palabras, se cumple que 2 puntos, el polinomio de Lagrange en xi es igual a yi. ¿Ok?
Eso. Existe un único polinomio de grado n que pasa por los n más 1 pares ordenados, x sub i y sub i. Ok, vamos a probarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces para no confundir, yo voy a cambiar el índice. ¿En qué sentido? A ver, yo voy a hacer lo siguiente, miren. Entonces vamos a decir aquí, sea xj, ¿verdad? Sea xj con j de 0 a n. Ya. Entonces la pregunta sería, a ver, ¿qué ocurre si al L sub i de x, ¿verdad? Al L sub i de x yo lo quiero evaluar en xj. A ver, primero, ¿quién es el L sub i? Allá lo tenemos, ¿verdad? El L sub i está definido así. Es el productorio desde k igual 0 hasta ¿dónde? Hasta n. Obviamente k no puede tomar el valor de i. ¿De quién? De x menos x sub k sobre ¿quién? Sobre x sub i menos x sub k. Ahí. ¿Estamos? Entonces, esta i, miren. Esta i de aquí, esta i es esta i. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero que me ayuden a ver. ¿Qué ocurre si al L sub i yo lo evalúo en un xj? Ojo, ¿esto a qué sería igual? En el momento en que yo evalúo, ahora el cambio es acá. Esta x acá. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahí. Pues quiero evaluar en xj. Entonces, ¿cómo sería? Sería productorio de k igual 0 hasta n. Obviamente k distinto de esta i, de esta. ¿Y esto quién sería? Si ahora evalúo en xj, ¿cómo sería? A ver, sería xj, aquí xj, ¿verdad? Menos ¿quién? Menos xk. ¿Y esto dividido para quién? Para x sub i menos xk. Perfecto. Ok. Ahora, esto aquí es igual. Aquí hay dos posibles valores. ¿Qué ocurre si i es igual a j? Si i es igual a j, pues resulta que en el numerador tengo lo mismo que en el denominador y por lo tanto tendría 1. Sí observan, ¿no? Entonces sería 1 por 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuántas veces? N veces 1. Es decir, esto es 1 cuando i es igual a j. Estamos. Acá, mírenlo acá, ¿ve? Si en vez de esta x pongo xi, este factor es igual que este. Entonces vengo, simplifico. Este factor sería igual a este, simplifico. Por eso digo 1, 1, 1, 1, 1, 1, n veces. ¿Ok? Entonces, si i es j, es decir, si a L1 lo evalúo en x1, el resultado es 1. Si a L2 lo evalúo en x2, el resultado es 1. Si a L3 lo evalúo en x3, el resultado es 1. ¿Ok? Entonces, cuando i es j, ojo, esta i, esta j. El resultado es 1. Ahora, ¿qué ocurre, en cambio, si j no es i? Es decir, para i distinto de j. Ojo, la idea es la siguiente. Os quiero que observen que jamás va a haber división para 0. Pues no, porque para que yo tenga aquí una división para 0, k debe ser i. Pero k nunca es i. Sin embargo, k pasa por todos los valores de 0 a n y se salta i. Si i es distinto de j, en otras palabras, si j no toma el valor de i, si k corre de 0 a n, se salta i, pero como j no es i, a j no se lo salta. Observan eso. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que en algún momento esta k va a ser j y por lo tanto tendría xj menos xj y aquí tendría un 0. Como es un productorio, me es suficiente un 0 para que todo se anule. Y por lo tanto tendríamos acá 0 y esto con i distinto de j. ¿Sí lo vieron? Si quieren lo repito. Lo repito. Pues facilito. Miren. Esta k corre, esta k que está aquí corre
De 0 a n, toditos los valores. El único valor que se salta es el valor de i. Ok. Lo que yo digo es, supongamos que j no es i. O sea, j tiene un valor distinto a i. Quiere decir que la k corre por todos los valores de 0 a n y el único valor que se salta cuando k corre de 0 a n es el valor de i. Pero como j no es i, el valor de j no se lo va a saltar, pues, y lo va a tomar. En el momento en que k toma el valor de j, ¿qué tengo aquí? xj menos xj. Y por lo tanto lo que me está diciendo es que en algún momento, en esta corrida, que en algún momento yo voy a tener un 0 en estos factores. Un 0. Entonces me es suficiente que uno de estos factores en el numerador sea 0 para que todo se anule. Por eso digo que cuando i es distinto de j, ¿verdad? Pues li evaluado en xj es 0. ¿Estamos? Listo, ahora. A ver. Vamos a decir acá. Luego, 2 puntos. El polinomio de Lagrange, pues ya vimos cómo está definido. ¿Sí? Ya sabemos cómo está definido el polinomio de Lagrange. Esto es sigma desde i igual 0 hasta n de ¿quién? De y sub i por L sub i. Entonces lo que yo voy a hacer es evaluar. Ok, entonces voy a decir aquí, tomemos, por ejemplo, x igual a xj. Tomemos x igual a xj. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el polinomio de Lagrange evaluado en xj. ¿Y esto quién es? Esto es sigma desde i igual 0 hasta n de ¿quién? De y sub i por ¿quién? Por L sub i, pero este L sub i ya evaluado en xj. Aquí, a ver, esto, aquí. Estamos. Es decir, esto, en pocas palabras, ¿esto qué sería? A ver, vamos a ver, sería y sub 0, L sub 0 de ¿quién? De xj, vamos ahí, más y sub 1 por L sub 1 ¿en quién? En xj, más y2 por L2 en xj, más puntos suspensivos, de repente me encuentro con yj menos 1, lj menos 1, esto evaluado en xj, más acá tendríamos yj, lj en xj, más, ¿y ahí qué sería? yj más 1, lj más 1, esto evaluado en ¿quién? En xj, siempre evaluado en xj, y más puntos suspensivos hasta el último término, donde tendríamos y sub n, l sub n, y esto evaluado en xj. ¿Ok? Entonces, aquí está. Miren aquí. LJ evalúo en XJ. Entonces, este es el caso cuando I es J. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? 1. 1. 1. Ok. Y ¿esto cuánto sería? 0. Aquí es cuando tenemos un I distinto de J. 0. 0. Se anulan toditos. 0. Lo mismo acá, ¿ve? 0 y así hasta el último. 0. Ok. Y esto sería P sub L en XJ. Entonces, quiere decir que P sub L en XJ, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? O sea, a 1 por Y sub J. Entonces tendríamos aquí Y sub J. Esto. En otras palabras, se cumple que 2 puntos. P de X sub 0 es Y sub 0, P de X sub 1 es Y sub 1, y el P de Lagrange, pues no, P sub L le pongo, P sub L de X2 es Y2, y así hasta
polinomio de Lagrange evaluado en x sub n, esto es y sub n. Sí. Entonces hemos probado la parte de la existencia. Se ha probado la existencia. Es decir, existe un polinomio de grado n. En este caso, ¿quién es? P sub L de x. ¿Qué pasa por los mismos n más 1 pares ordenados por donde pasa la gráfica de f? Ok, esto. Ahora falta probar la parte de la unicidad.